miércoles 6 de octubre 2021, un año especial para la República Dominicana y un día en el que encontrar el punto crítico del proceso que vive la nación dominicana, la realidad que vivimos, las dificultades con que contamos, las esperanzas que se mantienen en el pueblo y en la nación dominicana, no resulta fácil. Pero en ausencia de Ivonne Ferreira, que esas cosas de la vida a veces dificultan, ¿no?, los planes que uno tiene, no está con nosotros, pero un equipo súper reforzado hoy, porque además de que, como se ha convertido en una costumbre cada miércoles, la presencia de Bernardo Castellano, hoy, que no es usual, tenemos a Apolinar Veloz también. Entonces nos encontramos los tres, un servidor, Fernando Peña, Bernardo Castellano, Apolinar Veloz, para tratar de encontrar el punto crítico en un país donde no basta nada más tratar secuencialmente los problemas en desarrollo y tratar de abordar con una visión de totalidad las situaciones que se van produciendo en el país, porque acontecen a una velocidad cada vez superior. Hace apenas algunas horas prácticamente, la Fundecon, dos instituciones y tres instituciones más especializadas y una organización de consumidores, de mujeres del Distrito Nacional, la Asociación de Clubes de Amas de Casa del Distrito Nacional, Fundecon, y dos instituciones especializadas en el tema eléctrico, decidieron hacer un recurso de amparo a propósito de la elevación abusiva e irregular, ilegal, de la tarifa eléctrica a los usuarios y bajarle el pago a los que más consumen. Un proceso de tipo judicial que se abre, que además se complementa con y apoya o coincide con las intervenciones judiciales, con las acciones judiciales que ha encaminado con anterioridad y que ha reafirmado recientemente la Fundación Justicia y Transparencia que dirige Trajano Vidal Potentino. Todas sobre el mismo tema: la cuestión del pacto, la cuestión de la tarifa, la cuestión de las EDE, la irregularidad del proceso de disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, y además el proceso específico y particular que lleva Punta Catalina. No solo con los procesos judiciales abiertos y los procesos judiciales viejos, sino con una situación de evidente y real, efectiva crisis en el sector eléctrico del país. Y en un momento donde, a pesar de todo eso, de la queja creciente de actores populares, de sectores sociales, de organizaciones y entidades comunitarias, de comunidades en pleno, a pesar incluso de cómo las propias bases del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, reclamando empleos, reclamando otras reivindicaciones y demandas, crecen en sus exigencias, se destapa también el gobernador del Banco Central con la afirmación de que este país ha crecido en forma acumulativa, creo que es el apellido que le buscan, al 13%, dando la imagen de que este país está por encima de cualquier otro, no solo de América Latina, sino que nos hemos puesto por encima de las realidades y dificultades del país. Y esto, sin dejar de incluir como un tema clave que ha golpeado en forma contundente la conciencia nacional, los temas referidos a la seguridad ciudadana, los temas referidos a una policía que ya no coge más remiendo, que el clamor del país es su disolución inmediata y la búsqueda de una solución alternativa diferente pero efectiva a los problemas de la seguridad del país, al tratamiento del delito, etc. No quiero repetir e incluir el tema de
los procesos judiciales y los temas de impunidad y corrupción, de tratamiento de la corrupción vieja por la vía de la lucha contra la impunidad, pero además los procesos de corrupción nueva que se adelantan y que están ahí, que incluso tocan el sector eléctrico por la forma en que vienen manejándose cosas y que tocan maniobras que dificultan las políticas públicas y que ponen en una situación muy difícil al presidente de la República y al proyecto de cambio que parece que es una reversa o que definitivamente no termina de ser ninguno de los cambios ordinarios de cualquier maquinaria de transporte en el país. Con eso yo quiero decir, a eso hay que buscar el punto crítico aquí, no sé por dónde empezar, si por Bernardo o si por Apolinar, para que conversemos sobre estos temas y para que se incorpore, no solo con su natural sabiduría, la gente que nos escucha y que nos ve. ¿Qué les parece ese menú? Como yo soy de la casa, ¿no?, que sea Bernardo el que inicie con el tema eléctrico. Buenos días, bueno, realmente fue una gran... Yo no sé si por Tarifa o si por Helio, si Catalina. Yo voy a traer un tema que tú lo mencionaste en tu introducción, que es el tema de la CDE y la eliminación ilegal de la CDE. Y cosas que uno se entera y ya yo no puedo decir que uno se sorprende porque ya con nuestro querido amigo y directo Toñito Almonte ya nada es sorpresa, porque cada vez él rompe el récord de las cosas, no como él dice que este año es un récord que se haya producido más energía en la historia del país, porque todos los años se produce la mayor cantidad de energía, porque siempre la demanda crece como el presupuesto, cada año el presupuesto de la nación es mayor que el anterior y cada año es un nuevo récord. Entonces lo mismo sucede con la generación de energía y rápidamente, como lo podemos ver en este gráfico, todos los años la generación crece, inclusive del 2019 al 2020, que el 20 fue el año de la pandemia, donde el país económicamente tuvo varios meses prácticamente cerrado, vemos que la generación en el 2020 fue superior al 2019. Entonces en el 2020 era el récord hasta este año. Y cuando usted analiza la cifra de generación de este año hasta julio, que es el último dato publicado, la energía que han comprado, lo que ha crecido es un 4.7% con relación al mismo periodo del año pasado. Es un crecimiento normal, porque el crecimiento vegetativo normal de la energía se estima entre un 3 y un 5%. Y si tú vienes de un año de recesión por la pandemia, crecer un 4.7%, que está dentro del rango, no es nada extraordinario, absolutamente nada extraordinario. O sea que de eso no hay por qué pavonearse. No hay que hacer fiesta. No hay que hacer fiesta porque es lo que hace es lo más normal. o menos la tradición. Ahora bien, lo que sí es sorprendente es cuando uno revisa el presupuesto sometido al Congreso este año. Sucede que la CDE hay una decisión de destruirla, ¿verdad? Porque lo único que ha sido el gabinete eléctrico y nuestro querido amigo Antonio Almonte consistente es en la destrucción de la CDE, aunque nunca en sus ponencias del pasado, cuando era oposición, nunca habló de destruir la CDE, sino de reforzar, de renovarla, reestructurarla. Y una reestructuración no significa una eliminación. Pues bien, ¿qué nos encontramos en el presupuesto del 2022 sometido la semana pasada al Congreso? Pero la CDE sigue viva y activa. Sucede que la CDE, todo el subsidio al sector eléctrico consignado en el presupuesto es a la CDE que se le va a transferir, es quien lo va a manejar. 53.000 millones es el monto inicial presupuestado, unos 900 millones de dólares. Esos son 1.000 millones de pesos más superior al presupuesto inicial, al subsidio inicial que se consignó en el presupuesto de 2021, que en el presupuesto complementario se llevó a 59.000 millones, o sea, a 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la eficiencia? ¿Dónde está el cacareado ahorro que se habla? Porque digo, nada más se dice, pero cuando tú revisas las estadísticas que ellos mismos publican, tú te das cuenta que ellos viven en una burbuja de fantasía y la realidad de los números que ellos publican dicen totalmente lo contrario. Porque desde mayo de este año, las proyecciones del déficit de flujo de caja de la distribuidora proyectan que estamos en 900 millones de dólares de déficit de flujo, y a eso súmale ahora toda esta situación de burbuja en los precios de los combustibles que va a disparar el subsidio de una manera exorbitante. Y además el gasto en nómina de la distribuidora en los primeros 7 meses de este año ha subido 6 millones de dólares con relación al año pasado.
al mismo periodo. Un especialista en temas eléctricos, que además está desarrollando un proceso muy especial ahora de búsqueda, de examen de lo que ha acontecido en los últimos meses en el sector eléctrico. Incluso, para ser más específico, en el último año, me hizo una afirmación que yo quiero planteártela ahora para que la reflexionemos, Apolinar. Me dijo algo, una entrada con la que yo estoy de acuerdo, y una segunda parte que es la que yo quiero que, sobre todo una gente como tú, Bernardo, la examine. Me dijo: conozco a Toñito Almonte, a pesar de su capacidad, a pesar de su honestidad, a pesar de que es un hombre que viene de la pobreza y sigue en las mismas condiciones actualmente, y a pesar de que no hay ninguna seña que diga y refiera mala conducta de su parte, o sea, de cuestionamiento a su honestidad, ¿cómo es posible, número uno, tanta torpeza, me decía, con comillas, ahí empiezo a citarlo, y cómo es posible que se haya creado en los últimos 6 meses y particularmente en los últimos 5 de este año, todas las condiciones para que incluso a posteriori, por el tipo de medidas y de situaciones que se están dando en el sector eléctrico, se estén creando las bases de que nueva gente caiga preso por lo que está pasando en el sector eléctrico del país? ¿Qué opinión tú tienes de eso? No, yo coincido, o sea, realmente nuestra crítica y cuestionamiento no es a Toñito Almonte, el hombre, cuya honestidad, honradez y capacidad está libre de toda sospecha. O sea, es al funcionario. Y sobre todo al funcionario que tiene una trayectoria pública de fijar posiciones, y lo que a uno le sorprende, le alarma y en cierto sentido indigna, y a mí, y lo digo con conocimiento de caso porque yo tengo y tuve una relación muy estrecha con Toñito en términos profesionales, abordando todos estos temas eléctricos, y a mí lo que me sorprende, y no sé qué palabra utilizar, es cómo ha cambiado su posición de manera radical en un periodo de tiempo tan corto, donde las cosas que él planteaba en el pasado, criticaba y defendía, hoy las está haciendo todo lo contrario, y además defendiendo la capa y espada, que eso es lo que realmente sorprende. Echándose el muerto encima. Exactamente, entonces eso es lo que a uno le sorprende. Y obviamente en el desempeño de su gestión, porque él nominalmente es el jefe del sector eléctrico, nominalmente. Entonces, ¿qué es lo que...? Aunque en la formalidad del gobierno, de la actualidad política, tú sabes que es Lisandro Macarrulla, que es el jefe del gabinete eléctrico. Sí, pero de todas maneras... Aunque eso no existe en la institucionalidad dominicana. Pero de todas maneras, él ha dejado que ese suprapoder actúe sobre él, y él se ha plegado a ese suprapoder. En las acciones uno lo ve, porque quizás esa sea la explicación a la interrogante que se plantea la persona que te comentó, de que no entiende por qué ese cambio de actitud. Ahora, nominalmente él es el jefe del sector eléctrico. No, es responsable institucional. Y él es el ministro que en este año está manejando la mayor cantidad de recursos de presupuesto en términos nominales. ¿Por qué? Las distribuidoras tienen ingresos de 1.500 millones de dólares estimados. ¿Quién es el jefe del Consejo Unificado de la Distribuidora? El ministro de Energía y Minas. El subsidio eléctrico de este año son 1.000 millones de dólares. ¿Quién los recibe? La CDE. ¿Quién es el jefe de la CDE? Punta Catalina, los ingresos se estiman en 500 millones de dólares. ¿Quién es el jefe de Punta Catalina? Él. Entonces, ahí párate. Pero esa es la mitad del problema. Pero va a seguir. Porque él es el jefe de Minas. Sí, pero yo estoy hablando... solamente en el sector eléctrico. En el sector eléctrico. Ahí tenemos 3.000 millones de dólares. El presupuesto ese de este año aprobado fueron 52.000 millones de pesos. ¿Quién es responsable? Él. Esos son 500 millones de dólares. No importa. También para que lo sumemos en dólares. Y el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, 2.300 millones de pesos. Cuando tú sumas todo eso, ¿qué te da? 230.000 millones de pesos por encima del presupuesto de educación. Y sucede que todo está peor. Por encima no. Bueno, por encima del presupuesto de educación. Entonces, él es el ministro que nominalmente tiene más recursos. Maneja más dinero. Más recursos y sin embargo, ¿dónde está la gestión? Y la prueba de una gestión ineficiente, porque es lo que se le cuestiona a él, una gestión ineficiente, y esa gestión ineficiente, no hay duda, pone en tela de juicio su capacidad y su conocimiento del problema. Es el tema del carbón, de Punta Catalina.
que esta es la fecha, que esta gestión no ha comprado una onza de carbón, porque esas 300.000 toneladas que vienen, no se le puede atribuir esta gestión. Eso hay que atribuírselo al presidente Abinader, que intervino directamente para enmendar la plana a un problema de gestión de las autoridades responsables, que no hicieron su trabajo, no asumieron su responsabilidad. No previeron. No hicieron nada. Entonces, si el presidente no interviene, aquí no hubiera carbón para Punta Catalina. Pero como ustedes lo plantean, a mí me parece que lo que está haciendo Antonio Almonte es sencillamente siguiendo las directrices de quienes son efectivamente los jefes del sector eléctrico. Entonces, habría que asignar la responsabilidad. O sea, es una. Son los jefes? ¿Quién es el jefe del gabinete eléctrico? Macarrulla es el jefe del gabinete eléctrico. Entonces, si él es el jefe del gabinete eléctrico, entonces a él le cabe responsabilidad por eso. Porque supuestamente él debe estar supervisando lo que se haga en Punta Catalina y lo que se haga en las sedes y lo que se haga en todos los subsectores que conforman el sector. El puso de jefe del gabinete eléctrico fue el presidente de la República. Entonces el presidente es responsable. También. O sea, lo que quiero decir es que no es solo Toñito, es el gobierno. El gobierno. El gobierno. Y la responsabilidad la tiene el gobierno, porque no ha habido una llamada de atención pública al ministro de Energía y Minas. Ni pública ni privada. Yo me voy a la causa. Bueno, sí, pero yo me voy a... No ha habido un cambio de timón en el ministerio. Por eso yo me voy a la causa. Y yo quiero en eso hacer una propuesta muy directa de reflexión. Si eso es así, ocurre por algo. ¿Quién está determinando las decisiones que entran en conflicto con lo que ha sido la tradición de Antonio Almonte, de Toñito? ¿Quién? La está sobredeterminando los grupos del poder económico que controlan el negocio eléctrico de este país, basado fundamentalmente en el control y en el monopolio de la generación eléctrica. Son esos grupos que son los que tienen alfiles como Lisandro Macarrulla en ese juego, pero son los mismos que tienen a otros funcionarios del sector eléctrico debajo o alrededor de Toñito Almonte para garantizar los intereses de esos sectores, justamente, no solo de los generadores, sino de los grandes compradores de energía que están ahí y que han jugado y juegan su papel, que son los que intervienen y que están actuando y han trabajado en el proceso de desguace de lo que queda de propiedad pública en el sector eléctrico. Entonces, son los grupos de poder los que están ahí, los que han secuestrado, cuando menos en esa área, el ejercicio de gobierno. Entonces hay que ponerle el cascabel al gato. Entonces, si es así, efectivamente estamos hablando del gobierno, porque esos grupos que como tú dices, han manejado para tener al superintendente de electricidad, al director ejecutivo de DESUR, dentro de sus filas, para ejecutar un plan que no es justamente el plan de gobierno. Tienen a los reguladores, tienen a los directores de las instituciones públicas efectivas y tienen al mismo tiempo en la conducción de eso, convertido en un prisionero, al ministro, mientras los demás actúan en función de la lógica de lo privado. Pero déjame hacer esta aclaración que es importante, ahora que justamente Fernando plantea eso. En un gobierno donde el sector privado sea el que hace la política pública y teniendo en consideración que el sector privado lo que busca es su beneficio individual, entonces hay una contradicción fundamental en la definición de políticas del sector eléctrico que debe perseguir el bienestar de todos los consumidores y el bienestar general de la población en cualquier sector, con el sector privado que está definiendo políticas públicas en ese sector para tener mayores beneficios. Pero aquí la crítica y lo cuestionable es que nuestro amigo se haya plegado a eso, porque él no está obligado a aceptar eso. No. Él no está, porque al final de cuentas, institucionalmente, quien firma todo y quien autoriza todo es él. Entonces, quien está cargando la responsabilidad institucional de todos esos desguaces que ustedes han señalado es él. O sea, porque él es que lo está asumiendo todo, lo está firmando todo. ¿Quién es que está firmando los traspasos ilegales de los contratos de la CDE hacia la distribuidora? Es él que lo está firmando. Para asegurar la gravitación del sector privado, que es la intencionalidad de todo eso. Cuando él, en el 2019, en febrero de 2019, él planteó como exigencia para firmar el pacto eléctrico 10 puntos, entre los cuales decía lo siguiente. Esto lo escribió Antonio Almonte bajo la sombrilla del PRM, y miren lo que decía aquí.
El partido opositor expresó, refiriéndose al PRM, esta es una nota de prensa que se publicó en un medio de comunicación, un medio escrito, y aquí está la noticia. Decía lo siguiente: el partido opositor expresó que mientras ellos debatían y elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno, reformas en el sector eléctrico, el gobierno sigue tomando decisiones y acciones trascendentales que condicionarán o simplemente impedirán la aplicación futura de algunos consensos. Y eso no es el traje a la medida de lo que se acaba de ocurrir con el decreto del Fideicomiso de Punta Catalina, medidas que se han tomado fuera del consenso, fuera de la discusión del pacto eléctrico. Pero más adelante, igual lo de la tarifa. No, pero espérate, más adelante mira lo que dice. Puso de ejemplo la emisión el 21 de agosto del 2018 del decreto 6218, mediante el cual se le otorgó un poder especial al vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Eso lo decía Antonio Almonte en el 2019, y sucede que él es que ha traspasado 38 contratos ilegales, contratos que tienen precios de venta de energía hasta 20 centavos de dólar. ¿Y qué planteaba Antonio Almonte en el 2019 con relación a estos contratos ilegales? Nada, es algo sorprendente. Establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. Los contratos que él denunciaba que eran ilegales, él planteaba eliminarlo, y ¿qué es lo que hay? Que lo han legalizado y lo están traspasando. Y parte del problema del incremento del déficit de la distribuidora es que le han metido esos contratos ilegales, que le han aumentado el precio de compra de manera ilegal, pero peor aún, han producido en la distribuidora una sobrecontratación de potencia y energía. O sea, las distribuidoras hoy tienen más energía bajo contrato que la demanda por satisfacer. ¿Y sabes lo que estaba ocurriendo antes de la pausa? Para terminar con este aspecto. Algo insólito, la distribuidora en el esquema del sector eléctrico, ¿cuál es su función? Ser intermediario entre los generadores y los clientes. Compran energía al generador y se la envían a los clientes y la facturan y la cobran. Así sí es bueno, diría la gente. Pero tú sabes lo que están haciendo las distribuidoras fruto de esos traspasos ilegales auspiciados por el Consejo Unificado que preside Antonio Almonte. Tienen tanto exceso de energía bajo contrato que están vendiendo energía en el mercado spot. O sea, las distribuidoras se están convirtiendo de ello en un generador más, porque el excedente de energía que tienen bajo contrato lo venden en el mercado spot, pero perdiendo, porque compran a 12 o a 14 y venden a 7. Ese es el cuento del capaperro, como dice la gente, pero yo pienso que entonces, eso... De eso él no puede eludir su responsabilidad, ni él, ni ninguno de los miembros del Consejo Unificado. Pero entonces, eso es lo que uno le critica. Pero Bernardo, es un problema de un gobierno que dice que a pesar de todo eso, este país está creciendo al 13, pero eso lo vamos a ver justo cuando retornemos. Hay elementos que en este tipo de medios son muy interesantes que la gente no se da cuenta, que son las cosas que ocurren después que pasó y viene el intermedio, lo que estábamos diciendo. Y lo que discutíamos hace un momento, esperando la reentrada del programa, buscando acelerar el encuentro de ese punto crítico, nos llevó a tres cosas muy rápidamente, ¿sí? En 2 segundos para cada uno. Número uno, que a pesar de la honestidad y de la tradición y del conocimiento que uno tiene de figuras y de funcionarios públicos como Toñito Almonte, él es el ministro. Y él es responsable de todo lo que firma y todo lo que se hace bajo su conducción. Y al final de la jornada eso es lo que cuenta y lo que va a contar. Incluso, aparte de los expertise que siempre se hacen en la búsqueda historiográfica, después que los hechos pasan, aparecen los otros elementos que te completan la visión. Pero mientras tanto, frente al imaginario, frente al pueblo, frente al país, frente a los ciudadanos y las ciudadanas, el responsable del sector eléctrico institucional es Toñito Almonte.
Por tanto, la responsabilidad política y de hecho fundamental que puedan tener otros funcionarios a quienes les toca jugar el rol es de determinar la política pública, porque son los alfiles y los representantes del sector privado que controla de hecho las ejecutorias esenciales de las políticas públicas del actual gobierno. En el caso eléctrico, cuando menos, que es el que estamos analizando, podrán decir. Pero es necesario reiterar eso. Y lo que está haciendo al final el ministro es como decidiendo ser ministro. Y punto. Y entonces eso, son palabras tuyas, Apolinar, ¿no? Eso, sin embargo, nos obliga a una reflexión más profunda para que el pueblo entienda que aunque el ministro decida ser ministro y permita, tolere y firme todo eso, incluso lo defienda públicamente, como ha hecho Toñito Almonte en relación a estas cosas, al final de la jornada la gente tiene que entender por qué ocurren estas cosas, que son los elementos que están en el fondo de la crisis y lo que puede permitir un salto de conciencia para que la ciudadanía pelee no solo contra los apagones, pelee contra la entrega de la propiedad pública, pelee para que no se siga depredando y desguazando a un sector del que han hecho negocio los dueños del negocio, los mismos que están ahora, los que controlan absolutamente todo. Pero eso hay que hacerlo en función de ver también la cosa en un tema más macro. Entonces, yo creo que eso hay que conectarlo con el tema de por dónde anda el país, un país creciendo al 13%, Bernardo, creciendo, como dijo Valdés Alviso, Apolinar. Bueno, sí, a mí me parece que el gobernador, como siempre lo ha hecho, está buscando espectacularidad en este caso, porque lo que ha hecho es simplemente aprovechar una metodología que el banco generalmente utiliza para calcular las tasas de crecimiento, y es comparar un determinado año con el anterior. Pero en este caso ocurre lo siguiente, que el año anterior al 21 es el 20, y el 20 estuvo caracterizado ¿por qué? Por la pandemia, con lo cual el producto decreció en 6.7%. De tal manera que los índices de volumen, que es como se calcula el Producto Interno Bruto a precio constante, efectivamente era muy pequeño en el semestre de enero-junio del año del 2019. Y al ser más pequeño, cualquier cosa que pasara en el 21 iba a dar un crecimiento extraordinario, como ha ocurrido. Y efectivamente, si tú lo calculas de esa manera, con un año que es irregular, pues tú tienes una tasa de crecimiento muy grande. Ahora bien, si tú lo comparas con el año del 2019, que fue un año normal, entonces la tasa de crecimiento del producto es de 3.1%. ¿Qué diferencia entre 13 y 3.1? Y obviamente... Es una diferencia de 8. No, una diferencia de 10. De 10. El asunto es que esa diferencia tan grande lo que trata de buscar es espectacularidad frente al gobierno, que ya yo creo que él no la necesita, porque él ha hecho eso todo el tiempo. Él ha tratado de comprar a todos los gobiernos, siempre dando buenas noticias cuando el gobierno se enfrenta a calamidades. Me decía Marisa Ruiz que parecería ser que hay un concurso en América Latina y más allá de América Latina para buscar gobernadores para los otros bancos centrales, sobre todo de otras economías, incluso grandes y en crisis, y de economías con dificultades, brasileña, Argentina, por ejemplo, ¿no? Y que eso segurito que lo ganaría Valdés Alviso, porque es un artista, no es economista, él es un artista manejando las cifras. Y evidentemente que esta cifra en las condiciones actuales, que el gobierno ha querido aprovechar para tratar de reducir el escándalo que hay con los papeles de Pandora y los problemas que hay en el sector eléctrico y los problemas de inflación que hay por razones básicamente internacionales y locales, ha metido ese ruido del 13%. Pero el 13%, viéndolo como... digamos, no haciendo propaganda, sino haciendo un análisis más serio del problema del crecimiento, efectivamente tú tienes que la economía dominicana, comparado con el 2019, creció en 3.1%, y no comparado con el 2020, que fue un año de crisis, y ahora dicen que estamos con 13% de crecimiento económico. Pero esa tasa de crecimiento... a la gente del pueblo, Apolinar, hay que
como se dice comúnmente, como aplatanarle un poquito más el asunto para su entendimiento, porque la gente, tú le hablas de aprecio constante y no te entiende. Pero si le dice efectivamente, reiterando lo que tú planteas, en el 2019 crecimos al 3, en números redondos, ¿no? Si yo me comparo con ese que es un año normal, entonces estoy haciendo una cosa procedente. Yo puedo comparar, por ejemplo, las ganancias democráticas de este país, pensando en comparar el gobierno de Abinader con el de Trujillo. Yo preferiría compararlo con el de Juan Bosch de 1963. Si yo lo comparo con Juan Bosch, yo digo, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado en ganancias? Pero si yo lo comparo con Trujillo, es seguro que avanzamos muchísimo. Es más, hemos avanzado mucho más que lo que avanzó el propio gobierno de Bosch. O sea, usted tiene que saber, es como si yo quisiera comparar crecimiento y desarrollo de la economía dominicana comparándome con la de Estados Unidos. Yo tengo que compararme con una economía más o menos igual. Entonces yo no puedo comparar el crecimiento del PIB con el año pasado, que es un año irregular por el tema de la pandemia, sino buscar el año que tiene que ser. Entonces, ¿dónde está? No es que el número no da, el número de Albizu da, si lo compara. Sí. Lo que es un error no, es una manipulación compararse con el año pasado. Porque el año pasado no podía ser la referencia sino el anterior, pero mira qué ocurre, por ejemplo, con el presupuesto que ha planteado el gobierno para el año del 2022. Ellos dicen que los ingresos, que los gastos van a ser 14.9% del producto. El producto calculado por el Banco Central para el año 22, o sea, la proyección que hace, es de 91.561 millones de dólares. ¿Está bien? Eso tú lo multiplicas por 57 y te da más de 1 billón de pesos. Ok. Entonces, cuando tú calculas el 14.9% que representan los ingresos del presupuesto del 2022, te das cuenta de que hay una diferencia de aproximadamente 110.000 millones. Con lo cual, en los gastos. En los gastos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos dicen que el déficit es de 175.000 millones, restando los ingresos menos los gastos que proyectan para el 2022. Pero lo que ellos no están tomando en consideración es que si ellos tomaron en consideración el producto del Banco Central, que es el que hace la proyección, efectivamente ellos están colocando 110.000 millones más sobre los 175.000 millones que calcularon de déficit. O sea que vamos a tener 285.000. O 285.000 millones. Y el déficit no es de 3%. ¿No? El déficit es aproximadamente de 5% del producto. Con lo cual, la política pública, es decir, la política fiscal, efectivamente no se está dirigiendo a hacer una política fiscal racional. Lo que se tiene es sencillamente la intención de gastar. Y con las críticas que hizo el gobierno del PRM a la forma en que manejó el presupuesto en el último periodo del gobierno de Danilo, es mucho más aleccionante lo que pasa con el manejo del presupuesto. El presupuesto del año pasado, que fue el presupuesto para el primer año de gobierno del PRM y sus aliados, de Luis Abinader, en la actualidad, fue una copia, tú recordarás que lo analizamos, una copia del último presupuesto del PLD. Sí. Y esa copia del último llevó incluso a duplicar cosas que ya estaban ejecutadas y las volvieron a poner en el presupuesto. Y recuerda el ejemplo que poníamos del caso de por ejemplo, obras en Cotuí, que las dejaron igualitas a pesar de que fueron hasta inauguradas las obras y las volvieron a repetir en el presupuesto. Cuando tú ves eso y entonces ves el presupuesto de ahora, entonces tú dices, ¿qué está haciendo con el presupuesto del gobierno actual? Es reproduciendo, de hecho, es dándole continuidad y potenciando la misma lógica de la inversión pública y del gasto público que criticó al gobierno del PLD, la mismita. No, pero hay un elemento significativo que plantean las autoridades de Hacienda. O sea, el gobierno ha dejado de gastar 112.000 millones. Pero el gobierno solamente ha hecho una inversión de 5%. La inversión que supuestamente debe expandir la capacidad productiva de la economía y debe generar mayor cantidad de empleos a través de la política fiscal, sencillamente se ha reducido al mínimo, pero tienen un ahorro
y lo publicitan como si fuera un éxito. Un éxito. Y es todo lo contrario. El gobierno ha sido ineficiente e ineficaz, gastando el dinero y colocándolo donde debe colocarlo. E incluso torpe. Hay un dato que nos toca a los tres, a Bernardo por la cercanía y a ti a mí por las funciones y la vida en la UAS, que toca eso. Este gobierno hizo un acuerdo ministerial y de presidencia con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus gremios, por ejemplo, de incorporar una indexación del 35% de los salarios en la universidad a servidores universitarios, docentes y administrativos para el nuevo presupuesto, y acaban de incluir la cosa dejando la cuestión igual. Entonces, ¿de qué se trata? A propósito del manejo del tema del presupuesto, no solo viene ese tema con la cuestión de los maestros de la UAS, sino que viene con los maestros en general y viene de manera particular con el sector salud y viene con otro. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando la estructuración del presupuesto hoy en un país que está creciendo al 13%? No, pero no solamente eso, Fernando, sino que además hoy se publica en primera plana de que se va a aprovechar el envío a las cámaras legislativas del presupuesto para discutir la reforma fiscal. La reforma fiscal no se puede discutir en ese ámbito, porque sabemos que en el Senado y en la Cámara de Diputados no hay representantes de la gente, ahí lo que hay son representantes de intereses. Y entonces, ¿dónde está la intencionalidad de convertir eso en una consulta social a partir de discutir la reforma a través de la convocatoria del CES? Eso era pura palabrería. Entonces, ahora, si eso se lleva ahí al Congreso, se está desplazando el escenario ideal para discutir la reforma fiscal, que es la gente, a través del Consejo Económico y Social. O sea, se saca de ahí. Y eso significa que lo que van a hacer es sencillamente a cocinar nuevamente el presupuesto. Un presupuesto que he dicho, no me canso de decir, que tiene menor valor que la lista de compra de una ama de casa. Porque la lista de compra de una ama de casa sabe que con los recursos limitados que tiene, compra exactamente lo que su familia necesita para mantenerse, digamos, en un estado de bienestar mínimo que le permite. En forma equilibrada lo que podría. Entonces, en el presupuesto tú lo ves ahora y ese es un listado, ahí no hay planes, ahí no hay objetivos, ahí no hay metas, ahí no hay indicadores de evaluación, ahí no hay nada de eso, no se dice para dónde va, por qué voy a gastar todo ese dinero, en qué lo voy a gastar. Y ahí están el gasto corriente y el gasto de capital de cada una de las instituciones del gobierno. Pero de eso no se trata el presupuesto. El presupuesto debe tener un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo? Pero para eso, primero, el gobierno tenía que tener un plan. ¿Dónde está el plan del gobierno? Digamos que siga las directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si tú tratas de encontrar cuáles son las coincidencias de la Estrategia Nacional de Desarrollo con ese presupuesto, no lo encuentras. Absolutamente. Porque ahí lo que tú tienes en cada ministerio son números, ahí no hay programas, no hay actividades, no hay objetivos, no hay metas ni indicadores para medir la eficacia del presupuesto. Por eso anda cada uno por su lado. Exactamente. Si tú ves el Ministerio de Hacienda, de Economía, Planificación y Planificación del país, y tú ves lo que hace y lo que se plantea, eso es un discurso absolutamente diferente, independientemente de los cuestionamientos que habría que hacerle a las formulaciones y a los planteamientos que hace, del instrumento principal de políticas públicas, que es el presupuesto del país. Hay un absoluto divorcio de las propias cosas que ellos mismos incluso van diseñando o rediseñando a propósito de los ejercicios de planeación y de planificación que hacen. Entonces, ¿hacia dónde va el país? En una situación como esa y en momentos donde incluso otros ejes de la economía dominicana también son tratados con las situaciones particulares que tienen, como el caso del sector extractivo y de manera especial del sector minero. Vemos los escándalos, la presión y la situación en que está Barrick, que es el principal contribuyente de todo el área, o cómo están las otras áreas del sector extractivo. O sea, estamos en el marco de una economía y de un país que está mucho más lejos cada vez de una planificación efectiva y real, de una visión de conjunto, y entonces estamos remendando cosas y el presupuesto lo único que hace es reflejar ese tipo de realidad. Pero más lejos todavía. Ellos dicen que tienen un déficit de 175 mil millones, vamos a darlo porque que sea cierto. La remoción de las exenciones fiscales resuelve ese problema.
me van a decir, no, que no se le puede quitar a todas las empresas. Dice, no, mira, en muchos países se le da exenciones a la gente, a las empresas, pero solamente por 4 años, y algunas con una excepción de un 5º año, porque demuestre que hubo un problema que le afectó sus proyecciones iniciales y ahora necesitan un año más, pero no más de 5. Aquí tenemos más de 5 décadas. 5 décadas, usted acumula todo lo que se le ha dado y ha sido una millonada, y esa es la contribución que no han hecho esos sectores empresariales a resolver el problema del presupuesto, independientemente de que el presupuesto pueda ser adecuadamente o no gastado, pero no han hecho su contribución. El ITEVIS, tú puedes evadir el ITEVIS, tú puedes evitarlo. Cuando tú vas a un sitio y compras, tú lo pagas. Está en el precio, tú lo pagas. Ya uno no se da ni cuenta. Bueno, entonces, ¿quién es que lo evade? Nosotros, no, lo evade quienes se quedan con ese dinero y no se lo pasan al gobierno. Aproximadamente 43% de los ingresos del ITEVIS se quedan en manos de los empresarios o del intermediario. Pero a eso nadie le pone atención, porque en este país nuestras instituciones siguen postradas a lo que es esa voracidad, a lo que es esa capacidad de acumulación y de captura que tienen los grupos de poder. Por eso el tema, yo sé que no hay tiempo para desarrollarlo, pero no se puede dejar de mencionar el tema de los fideicomisos. Es por eso, para los grandes grupos y para las grandes fortunas. Mientras hay países que comienzan, y ya empezó esa fiesta en América Latina, como el caso de Ecuador, por ejemplo, que tiene la obligación de discutir ahora, a propósito del movimiento cívico y de Correa, de discutir el problema de cómo legislar contra los fideicomisos o para controlar el tema de los fideicomisos. Aquí en este país, lo que estamos viviendo es situaciones como la que implican hasta la denuncia de Pandora, que toca incluso no solo fortunas cualquiera de este país o múltiples fortunas, sino que toca de manera particular una gestión hecha, no importa los pasos y las informaciones que se hayan ofrecido, a favor de un fideicomiso que toca la fortuna del presidente de la República o de su familia, que incluso se dijo públicamente el mismo día en que el presidente hizo su discurso de toma de posesión en uno de los programas donde se debatió el contenido de ese discurso. ¿Tú recordarás? Sí, no recuerdo, yo lo dije eso, y enfrente de personeros de la sociedad civil que no hicieron en su momento ningún comentario a ese respecto. Y se repitió eso y se ha dicho muchas veces. Pero hay, digamos, otros elementos que llaman la atención también. En el presupuesto. La deuda que vamos a contratar el año que viene es más pequeña que la de los años anteriores. No lo es. No lo es. Pero ya nos están haciendo señas de que efectivamente debemos concluir por el día de hoy. No, pero es mejor así, porque dejamos el tema de la deuda abierto para encontrarle también el punto crítico, y lo grande es que vamos coincidiendo cada vez más. Lo demás está pendiente y lo dejamos... Pero solamente un comentario al margen. La deuda crece que se toma el año que viene, igual que la energía que se genera todos los años. Entonces... No, pero aquí hay un déficit, o sea, un déficit que tiene el gobierno que es más grande de lo que ellos dijeron que iba a ser. No, está bien, pero... Entonces hay que financiarlo y lo financiamos. El punto es que todos los años las cosas van creciendo. Y fíjate que la energía... Pero la única solución es acelerar lo de la llamada reforma fiscal, y mira la vía que le están buscando ahora, que es no más que un super paquetazo. Pero yo pienso que ya el paquetazo implica que les recordemos que de aquí en adelante, hasta mañana, es en YouTube, donde se puede seguir viendo esta conversación con ustedes.